Hola, bienvenidos a este curso de WX Python. En este curso vamos a ver cómo desarrollar una aplicación utilizando WX Python como una librería para el desarrollo de interfaces gráficas. Y bueno, aquí tenemos la página que es wxpython.org y bueno, en la cual vamos a encontrar información acerca de los historiales de algunas versiones de WX Python. Hay algunos libros que se recomiendan, en este caso el WX Python in Action de Robin Dunn y Noel Rappin, que es un libro muy conocido por todos los que desarrollan en esta plataforma de WX Python. Y el otro que es el WX Python el Application Development Cookbook, que es algo así como un tipo recetario donde vienen, te presenta una situación y la resuelve utilizando, una cierta aproximación desde el código. Y bueno, estos son los dos libros que están en la página de WX Python y que recomiendan, utilizar como una referencia. Bueno, WX Python, como les mencioné, es una librería para el desarrollo de interfaces gráficas utilizando Python, que es muy sencillo de utilizar. Pueden descargar los instaladores o seguir las instrucciones de cómo instalar WX Python aquí en esta parte donde dice descargas. Y bueno, aquí pueden encontrar los binarios para Windows, para Mac y lo que es necesario para Linux también en el caso de instalarlo. En mi caso estoy usando la versión 2.8 y bueno, por acá está ya en la versión 3.0. Bueno, yo voy a estar usando Python 2.7, más precisamente 2.7.5 con WX Python 2.8. Y bueno, ustedes pueden descargar si quieren estas versiones, no hay mayor, inconveniente. Para seguir, en mi caso voy a utilizar el editor de Gini para editar el código, que es más bien como un editor, digamos, muy un tanto básico, pero bueno, que tiene funcionalidades que permiten ejecutar de manera rápida el código y bueno, que es lo importante por este curso. Bueno, como les decía, respecto a WX Python es lo que os podría comentar así rápidamente. También pueden instalar el WX Python Demo for Windows, que es una serie como de ejemplos o demostraciones, incluyendo también la documentación que se puede instalar en Windows. Bueno, ahora vamos a un poco a cómo desarrollar una aplicación así muy rápidamente. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obviamente importar nuestra librería con import wx. Enseguida, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, por ejemplo, instanciar un objeto de la clase wxapp. Enseguida creamos un objeto de la clase frame y a este objeto le pasamos como parámetro primeramente el parent y enseguida puede ser un ID o también el título que va a tener la ventana. Eh, por ejemplo, podemos poner título y el título que va a llevar o la cadena que va a mostrar la ventana en la parte superior. Le vamos a poner, por ejemplo, prueba 1. Ahora, enseguida vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner a correr la aplicación con app mainloop y con ello nuestra aplicación estará recibiendo o estará capturando todos los eventos que nosotros vayamos a indicarle o que vayamos conforme vayamos interactuando con la aplicación. Vamos a correr esto y bueno, evidentemente no nos muestra nada porque bueno, no hemos puesto ninguna instrucción para que este frame se muestre. Está oculto. Vamos a quitar esto
Y bueno, aquí vamos a incluir la instrucción frame.show para mostrar este frame, esa ventana se nos muestra. Le damos a ejecutar y vemos aquí nuestra ventanita que es prueba 1. Bueno, como pueden ver, así de sencillo es, digamos, producir nuestra primera ventana con un cierto tamaño y bueno, con un título aquí en la parte superior. Ahora podemos, por ejemplo, centrarla. Ahora, vamos a poner centrar y bueno, con esto nos centra la ventana en la pantalla. Podemos incluso, por ejemplo, darle un tamaño con size y una tupla con el ancho y alto. Por ejemplo, vamos a poner 300 por 200 y tenemos aquí una ventana más pequeñita con ese tamaño que le hemos indicado. Bueno, pero esta forma de desarrollar, digamos, aplicaciones en WXPython en definitiva no es recomendada porque, bueno, tiene ciertos problemas para, digamos, para hacer un programa más grande. No podemos, digamos, ir poniendo aquí los elementos y luego se vuelve muy complicado, digamos, a manejarlo. Es por ello que la forma recomendada es derivar una clase de WXFrame y bueno, dentro de esa clase incluir todos los controles gráficos que nuestra aplicación va a tener y bueno, posteriormente instanciar una clase de ese objeto y ya digamos crear esa aplicación. Bueno, vamos a hacer algo como lo que estoy mencionando. Vamos a borrar todo esto y vamos a crear una clase derivada o heredada de WXFrame. Ponemos aquí mi aplicación y esta va a derivar de WXFrame. Bueno, ahora, ¿qué es lo primero que hacemos? Es obviamente definir el método init, que es algo así como un tipo de constructor de la clase. Utilizamos el self, que es, digamos, como una cadena que se utiliza por convención para hacer referencia a la misma clase. Posteriormente ponemos los argumentos que vamos a necesitar para instanciar esa clase. El primero va a ser, por ejemplo, un parent y enseguida vamos a necesitar por ejemplo, un, un título para esa ventana. Dentro de ese método vamos a llamar digamos a la superclase que es de donde hereda, que es el WXFrame, y vamos a llamar a su método init de esta clase. Vamos a pasarle como parámetros a self, a parent y un título. Y bueno, ahora bueno, ya tenemos, digamos, instanciada nuestra clase. Pues sí, perdón, ya tenemos creada nuestra clase. Ahora lo que podemos hacer es irnos aquí, crear, por ejemplo, eh, una parte donde vamos a instanciar nuestra clase y a probarla. Hacemos exactamente lo mismo que hace un rato, que es app, es wxapp. Creamos un objeto de tipo frame, o en este caso sería de tipo mi aplicación. Bueno, vamos a crear mi aplicación, cuyo primer parámetro va a ser el parent. Le vamos a pasar none, porque esta ventana no tiene ningún otro objeto que sea el padre, digamos. Y le vamos a poner un título, por ejemplo, mi primera aplicación. Bueno, ahora vamos a mostrar esa ventana y finalmente vamos a poner a correr esta aplicación con app main. Le damos a ejecutar y a ver, bueno, nos marca un error. Claro, aquí tenemos que indicar
eh, quién va a ser el parent y el título. Le vamos a decir que el objeto padre va a ser lo que pasemos como argumento en parent, y el título obviamente va a ser lo que pasemos en título. Y bueno, con esto lo tenemos corriendo y tenemos nuestra aplicación o nuestra ventana ya desarrollada. Podemos, por ejemplo, quitar esto de aquí y ponerlo directamente aquí en la aplicación, en la clase, perdón. Por ejemplo, podemos poner self show e incluso centrarlo desde aquí. Ponemos self centrar. Bueno, con eso tendríamos ya una ventana que se va a mostrar centrada. Y tenemos aquí mi primera aplicación, tal como lo pueden ver. Tenemos ya definida esa clase de tipo heredada de WXFrame con una determinada característica. Bueno, aquí la hemos instanciado sin ningún objeto padre y con un título que se llama mi primera aplicación. Bueno, pero automáticamente, digamos, esto hace las veces de mostrarlo y centrarlo. Y self, bueno, con un poco del concepto de programación orientada a objetos en Python, se utiliza para hacer referencia a la misma clase. Como pueden ver, aquí accedemos a las propiedades o a los métodos de WXFrame, en este caso que es la superclase, y que es de donde mi aplicación hereda todas esas características. Entonces podemos hacer referencia a todos esos métodos utilizando self. Eh, bueno, y aquí podemos incluso definir, por ejemplo, ya un tamaño. Por ejemplo, le ponemos 300 por 200. Y bueno, ya tenemos una aplicación más personalizada. Y bueno, ese es un pequeñito ejemplo de cómo podemos definir una primera aplicación aquí en WXPython, que es, en resumen, creamos una clase cualesquiera heredada de WXFrame. Creamos el método init, que es, digamos, como el constructor de la clase. El primer parámetro siempre va a ser self. Enseguida todos los que vayamos a necesitar, que en este caso es parent title, bueno, que en este caso van a ser el objeto padre y el título que va a llevar a la ventana, digamos, como objeto mínimo requeridos o como parámetro mínimo. Bueno, ya luego llamamos a la superclase, que en este caso es WFrame. Llamamos al método init de esta clase, iniciamos con self como primer parámetro, y enseguida le pasamos el parent. Y bueno, enseguida definimos algunas de sus características, como son el hecho de que vamos a centrar esta pantalla en la pantalla, y luego lo mostramos con self show, que es, digamos, el método que muestra esta ventana. Enseguida creamos un objeto de esa clase y bueno, ponemos a correr esa aplicación. Ya en el siguiente video estaremos viendo cómo utilizar otros elementos gráficos, como los paneles para organizar elementos, o incluso cómo, digamos, adicionar nuestro primer control gráfico. Pero bueno, eso será en el siguiente video del curso. Bueno, mencionarles que todos los códigos que vamos van a ser subidos a un pequeño repositorio, el cual les voy a dejar el link en la descripción del video. Bueno, de ahí pueden descargarlos. Y bueno, saludos y espero que sigan el curso, y que esto obviamente que les ayude. Saludos y hasta la próxima.